Hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traemos un review bastante completo y es que llevamos 3 meses aproximadamente disfrutando de este sistema. Es un sistema de vídeo inalámbrico de una marca ya muy conocida y hoy además lo vais a poder ver trabajando con doble recepción. Así que no me voy a enrollar mucho más en esta introducción, vamos a descubrir los secretos que esconde el SweetFlow 2000. Pero antes, os vamos a hablar un poquito de la marca. Sweet, conocida por sus baterías y fundada en 1996, es un fabricante de luces, conversores, monitores, enlaces de vídeo inalámbrico. Su cuartel general está en China, pero están presentes en más de 100 ciudades repartidas en todo el globo. Sweet es un sello de confianza, funcionamiento, durabilidad y credibilidad en la que todos los profesionales del planeta confiamos al 100% al ver su logo estampado en alguno de sus productos. Chicos, esta gente es seria. Así que, sin más preámbulos, vamos a hablar del SweetFlow 2000 y de su doble recepción. Lo primero que vais a notar al sacar el sistema de la caja es lo ligero que es, sobre todo también el material en el que está fabricado. El metal se nota, además es un metal muy ligero, no pesa casi nada y sus dimensiones, bueno, de hecho, este es un móvil, para que veáis las dimensiones, son muy pequeñas. Es que realmente el SweetFlow 2000 me parece un enlace inalámbrico muy cuco, muy bonito, muy bien diseñado, muy bien hecho, muy robusto. Sweet son fabricantes de sistemas en los que la temperatura juega un papel primordial, principal, diría yo. Pero, Jaime, ¿esto tiene mucho que ver o se nota mucho en el SweetFlow 2000? La respuesta contundente y definitiva es sí, se nota y mucho. No solamente por los materiales en los que está fabricado. Y es que el sistema es muy sound friendly, es decir, que si el transmisor va a estar muy cerca de cualquier micrófono, no hay que preocuparse, ya que el sistema no tiene ventilador, no hace ruido, el ruido es invisible, básicamente. Pero ahí viene otra. Entonces, el sistema se calienta muchísimo y si se calienta, la vida y prolongación del sistema va a estar comprometida. Pues de nuevo la respuesta definitiva, contundente y bestial es un no rotundo. Y es que el sistema, tras 12 horas de trabajo en un interior a una temperatura de unos 18-20 grados, el SweetFlow 2000 estuvo al recogerlo calentito, pero no un calor alarmante. Así que esto es un mensaje para el departamento de I+D de Sweet. Tenéis un sobresaliente, desde luego, porque os habéis hecho un sistema en el que el sonido y la temperatura están muy bien equilibrados y esto es un 10 para vosotros. El sistema es tremendamente estable, así que tenía varias dudas, y me puse en contacto con la gente de Sweet. El fabricante me comentó que la gama Flow estaba diseñada para el peor de los entornos inalámbricos posibles por una tecnología que ellos llaman CUWI, que emite en la banda de 5 GHz. Además, esto lo combinan con la Dynamic Frequency Detection, la DFS, que viene siendo un escáner interno para que el sistema siempre elija el mejor de sus canales disponibles de manera automática. Así que mis dudas sobre la estabilidad del sistema se quedaron muy despejadas. Hasta aquí todo lo que hemos visto es súper positivo, pero en cifras de distancia, ¿cómo se comporta el SweetFlow 2000? Bien, sobre el papel, el SweetFlow 2000, el fabricante nos dice que alcanza la friolera de 600 metros en línea de visión, sin interferencias, en el entorno más idílico posible. O sea, y esta gente los aparatos los prueba, es decir, esas cifras seguro que son reales.
trabajamos en entornos idílicos, siempre trabajamos en entornos con problemas. Así que nos fuimos a un polígono industrial donde las señales del SuiteFlow 2000 estuvieran comprometidas al 100%. Además, lo usamos y lo probamos con diferentes tipos de antena. Y esto es lo que sucedió. Cuéntanos, Rodrigo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas, Jaime. Muy buenas, pues tío. nada, viendo que el sistema requiere espacio abierto, nos hemos venido aquí a la zona del PTS de Granada, que bueno, disponemos de una amplia recta aquí al lado de espacio de montaña y una ciudad realmente que está plagada de antenas de 5 GHz. ¿De interferencia? Claro, eso quiere decir que para un sistema inalámbrico tiene muchísimas interferencias y necesita ir escaneando continuamente o trabajar en una sola frecuencia, pero eso en una distancia quiere decir que la interferencia puede estar en cualquier momento. Eso es lo que queremos ver.
quieres tratar de tonto? O sea, el fabricante en sus especificaciones técnicas nos dice que tiene una cobertura de 600 metros. En tu mismo review me estás mostrando que las cifras que estás dando son muchísimo menores. Entonces, ¿por qué es tan bueno? Bien, yo te tengo una respuesta a esto, y es que no estás teniendo en cuenta o no estás introduciendo en esta ecuación las cifras que hacen que esa señal se reduzca drásticamente en las pruebas a las que hemos sometido el SuiteFlow 2000, en entornos reales, básicamente. Pruebas como, por ejemplo, o las reducciones de señal que nos ofrecen pues, metales, cristales, las mismas personas, coches en movimiento, árboles... y bueno, móviles que habrá por el entorno, o sea, interferencias varias que además están en el mismo ciclo de los 5 GHz. Entonces, teniendo en cuenta todos estos puntos, las cifras que nos da el sistema, yo diría que son más que positivas. Ahora sí que lo entiendes, ¿verdad? Un momento, no es que yo sea ingeniero de telecomunicaciones, por eso tuve que llamar a Rodrigo Martín para que colaborara en este review y me echara una mano en los entornos de cobertura, porque él tiene una experiencia dilatada en cuestiones de telecomunicaciones, de coberturas, etcétera, 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 de diferentes tipos de enlaces inalámbricos, y por eso os he podido ofrecer este tipo de datos que sin él no hubiese sido posible. Así que desde aquí quiero agradecer a la gente de Technifilm y en especial a Rodrigo Martín por haber estado colaborando en este review. Continuamos. Me gustaría felicitar al departamento de diseño de la gente de Suite, porque sinceramente el aparato es que es bonito. O sea, lo tocas, es pequeñito, es cuco, es... En fin, vamos a lo que interesa. Vamos a hablaros a la gente de Video Assist y a los Focus Pullers, a la gente de Foquista, al departamento de foco. ¿Cómo se comporta el sistema, el SuiteFlow 2000, sobre el terreno? ¿Y cuál es su retardo, su demora, su delay? Bien, pues una imagen vale más que 1000 palabras, así que lo que vamos a hacer es mostraros un vídeo en el que se ve cuánto es el delay que tiene. Sinceramente yo lo llamaría casi imperceptible, pero al tener un pelín quiero que lo veáis. Como habréis podido ver en las pruebas, la latencia o el retardo que hay entre el emisor y el receptor es casi imperceptible. 2 son los frames que separan entre un aparato y el otro, pero con un añadido, y es que el sistema es tremendamente estable. Nunca va a haber uno más ni un frame menos. Esto lo hace un amigo y no un enemigo de los foquistas y del departamento de vídeo. Hasta este punto del vídeo hemos visto cómo el sistema se comporta en las condiciones más adversas, pero ¿cómo es trabajar con este equipo en doble recepción? Pues es muy sencillo, la verdad. Simplemente, y además os voy a lanzar un tip aquí para todos aquellos que tengáis el sistema y también para todos aquellos que lo penséis comprar, porque es una cosa que no viene ni siquiera en los manuales. No te habla de ello en los manuales. Lo mejor para sincronizar 2 receptores y un transmisor es poniéndolo en automático. Y ahora os diré por qué. Ahí os va la recomendación. Porque si por cualquier razón existen interferencias varias y el sistema no se encuentra cómodo en su posición automática, tú al seleccionar desde el transmisor, al seleccionar el canal que mejor se adecue al entorno en el que estás grabando, rodando o trabajando simplemente, los receptores se van a sincronizar con el canal que emita el transmisor. Eso significa que no tendréis que tocar nada más que el transmisor y los receptores os tendréis que olvidar absolutamente. Entonces, ya sea director o Video Assist o no sé, el cliente de la compañía, etcétera, 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 o el mismo productor, podrá ver la señal que emite la cámara sin tener que tocar absolutamente nada.
Estamos llegando al final de este vídeo y me vais a permitir que os haga una conclusión final sobre el SweetFlow 2000, ya que lo he estado probando durante unos 3 meses aproximadamente sobre el terreno. Las cifras reales que yo os daría al finalizar o haciendo un resumen sobre lo que es el sistema es que es tremendamente estable, es muy robusto, no suena, es súper silencioso porque no tiene obviamente ventilador, así que los decibelios que esto emite son 0 absoluto. No tiene nada de ruido, el sistema disipa la calor de una manera brillante, los datos de distancia o las cifras de distancia, casi 300 metros en condiciones muy adversas, me parecen más que aceptables. Tiene una conexión muy rápida, es de metal, es bonito, es pequeño, no pesa, en fin, yo os lo dije al principio del vídeo, esta gente son muy serios fabricando cualquier cosa que se proponen. Sweet y el SweetFlow 2000 para mí es un 10. Nos vemos en el siguiente vídeo.